¿Qué tal amigos? Gracias a Dios por aquí andamos con un video tutorial, en el cual aprenderemos a crear nuestros frames y agregar componentes a estos, utilizando la paleta de NetBeans, y no como solíamos crearlos anteriormente a base de código. En primera instancia, creamos un proyecto al cual le pondremos, paleta NB, o cualquier nombre, no hay problema. Una vez que se ha creado nuestro proyecto, damos clic derecho sobre el nombre del paquete, elegimos New, del menú que se despliega y, del submenú, JFrameForm. Asignamos un nombre a nuestra ventana, puede ser Form Cliente, y pulsamos el botón de Finish. Listo, se ha creado una clase con el nombre de Form Cliente. Del lado derecho superior aparece la paleta con los componentes que podemos agregar a nuestra ventana. Justo abajo de la paleta de componentes, aparecen las propiedades que nos ayudarán para configurar nuestro componente. Para poder agregar un componente a nuestra ventana, por ejemplo caja de texto, daremos clic en el componente JTextField, y sin soltar arrastramos hasta la ventana que previamente habíamos creado, ubicándolo en el lugar deseado. Después de haber dado clic sobre el componente y haberlo arrastrado hasta la ventana, ahora ya podrás ver la caja de texto agregada a la ventana tal como se muestra en la imagen. Repetimos el proceso, pero esta vez agregaremos 3 etiquetas de texto o JLabels, 2 cajas de texto o TextField más y por último 2 componentes de tipo JButton. Para poder cambiar el nombre en el caso de las etiquetas de texto, los botones, o dejar las cajas de texto limpias, es decir sin texto. Tenemos 2 opciones, la primera es dar doble clic sobre el componente, ya sea una caja de texto, un botón o una etiqueta, en automático se activará la opción para renombrar el componente. La segunda opción sería dar clic sobre el componente y del lado inferior derecho ubicar la propiedad text y cambiar el valor. Si el nombre del valor es muy grande, tal vez se requiera ampliar el tamaño del componente. En las propiedades aparte del texto, también podemos cambiar el color de fondo, el tamaño del componente, el tipo de letra entre otras opciones. Agrandamos y cambiamos el nombre de las etiquetas de texto, dejamos las cajas de texto vacías, renombramos los botones, como se muestra en la imagen. Hasta el momento, hemos aprendido cómo crear una ventana, cómo agregar componentes a esta ventana, cambiar las propiedades de los componentes. Antes de seguir avanzando, te agradecería mucho, me agregaras un comentario en la sección de comentarios, sobre si este tipo de videos es más atractivo o prefieres los videos que anteriormente estábamos realizando donde voy grabando mi pantalla y voy explicando el código. Si ejecutamos nuestro programa, nuestros botones por el momento, no realizarán ninguna acción. Para poder agregar una tarea en particular a cada uno de nuestros botones, tenemos 2 opciones. La primera, sería dar clic sobre la pestaña Source. La segunda opción sería dar doble clic sobre el componente botón. Si optamos por la primera opción, necesitamos desplazarnos hacia abajo, hasta ubicar el método que contiene el nombre del botón o componente al que le estaremos agregando la acción. Si, como en nuestro caso, es un botón, y es el primero que hemos agregado a nuestra ventana, el nombre del método será JButton1ActionPerformed, si fuera el segundo botón, el nombre del método será JButton2ActionPerformed, y así sucesivamente. Si por alguna razón no ubicas el nombre del método, puedes dar doble clic sobre el componente agregado a la ventana, y se mostrará el método para que únicamente se agregue la acción. Antes de seguir avanzando, haremos un paréntesis en esta parte. La ventaja de utilizar la paleta de componentes es que ya no necesitamos crear el componente de forma manual, ya que el código requerido de forma interna, NetBeans lo agrega, solo nos enfocaremos en agregar la acción a realizar por parte de nuestro componente. Para agregar una tarea cuando nuestro botón guardar sea presionado, tenemos que agregar el código dentro de la llave de apertura y llave de cierre del método JButton1ActionPerform. Esta acción consistirá en recuperar el texto que será ingresado en las 3 cajas de texto. En la primera, se ingresará el nombre, en la segunda, se ingresará el apellido y en la tercera caja, se ingresará la dirección. Después de haber recuperado esta información se concatenará en mensaje que será mostrado en consola. Ejecutamos nuestro programa, clic derecho sobre código, Run File,
agregamos información a las 3 cajas de texto y presionamos el botón Guardar. Si nos dirigimos a la salida en consola, observamos que la información proporcionada se imprime, en primera instancia el nombre, después los apellidos y por último la dirección. Hasta aquí dejamos esta parte, muchas gracias por habernos acompañado.